Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta clase. En esta oportunidad vamos a ver la clase de Génesis. Específicamente estamos en el capítulo 27. Y bueno, como siempre lo digo, o algunas veces se los recuerdo para que no tengan o tengan alguna confusión. Este número que está aquí, ¿no? Es la clase 31 del seguimiento de las clases que estamos haciendo, que están haciendo los estudios. Pero no es el tema, el tema que vamos a tocar, que el tema en realidad Jacob obtiene la bendición de Isaac, lo pueden ver en sus Biblias en el versículo 27. Este tema, lo repito, que tenemos aquí, lo podemos ver en el capítulo 27 o el tema 27 de Génesis, pero esta es la clase 31, la que vamos a estudiar en este momento. Por eso es que ven este número 31. ¿De acuerdo? Más que todo esto pasa porque, bueno, he hecho alguna clase y la he dividido en dos. Y de hecho, el tema que le corresponde posterior a este, que es el tema 28, no tiene, si ven a su Biblia, no tiene capítulo, ¿no? Tiene solamente el número 28. Y entonces, posteriormente, la próxima clase va a tener el mismo nombre y se va a saltar, ya va a ser 32. Entonces va a tener el 29. Bueno, y así, por eso ese tipo de situaciones que vamos a ir encontrando en todos estos estudios bíblicos. Pero bueno, es recordarlo para que no se confundan. Ok, vamos a empezar, vamos a estudiar este tema. Este tema trata de algo muy interesante y que es de reflexión sobre lo que sucedió con Isaac y sus hijos y las bendiciones. Bueno, eh, voy a leer, primeramente voy a leer para que no se pierdan todo el capítulo hasta lo que sucedió con este acontecimiento, porque hay porque hay un subcapítulo que es Jacob huye de y a Saúl, pero bueno, voy a leerlo para que puedan entenderlo y no se me pierdan, y posteriormente vamos a analizarlo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, voy a ir subrayando algunas cositas, quedó sin vista. Llamando a Isaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día que mi muerte. Toma pues ahora tu alma, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guiso, como a mí me gusta, y tráemelo, comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Te bendiga. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Isaú, su hijo, y se fue Isaú al campo para buscar casa que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Isaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendeciré en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de cabra, y haré de ellos una vianda para que tu padre coma a él y le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Isaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará y mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedeceré a mí mi voz y tráemelos.
Entonces él fue y le tomó y lo trajo a su madre. Y su madre hizo un guiso, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Isaú, su hijo de mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó su guisado y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces fue su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, un momento, para analizar estos 18 capítulos, versículos que tenemos. Fíjense, en este caso, Isaac llama a su hijo, a, eh, a Esaú, lo llama y le indica que vaya a la casa a cazar para él, el que hiciera un guiso, con eso que fuera a cazar, que hiciera un guiso, y luego que hiciera el guiso, se lo trayera y él bendiciera, lo iba a bendecir. Ahora vamos a hablar yo voy a hacer solamente un recuento y ahorita vamos a hablar sobre aprender lo que es la bendición y por qué es tan importante la bendición. Y él fue directamente, tomó todo lo que se llama su arco para cazar y se fue a cazar. Escuchando esto, la madre, y aquí se ve claro una preferencia con Jacob. Luego veremos por qué pasó esto. Estamos empezando porque aquí vemos un engaño, ¿no? Un engaño. ¿Y por qué fue ese engaño? ¿Por qué pasó ese engaño? Vamos a ir siguiendo sin cuestionar posteriormente a ver qué ha pasado y qué dice Dios de todo esto. Luego de eso, que su madre escucha la petición que iba a bendecir a Esaú, ella toma a Jacob, lo llama, le dice que fuera, le trayera un becerro, un cordero pequeño, o dos, creo que, si no recuerdo, si no vimos dos, y le iba a llevarse un guiso y él se lo iba a llevar. Él le dice: oye, madre, si yo soy velludo, o se va a dar cuenta mi padre y va a traer una maldición para mí. Y ella le dice que la maldición sea para ella. Pero lo importante es lo que es todo la palabra es muy, muy importante. Pero lo vamos a analizar posteriormente. Voy haciendo un pequeño resumen de lo que está aconteciendo sobre esto. Posteriormente, hace el guiso y se lo lleva a su padre. Ahí es donde dice quién eres, y él se hace pasar por Esaú, aquí en este versículo. Vamos a seguir leyendo. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú. Fíjense que Jacob dijo a su padre: yo soy Jacob, soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que te bendiga, para que me bendiga, perdón. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Incluso aquí hubo una mentira también, ¿no? Son cositas que tenemos que analizar. Sin cuestionar, analizar por qué está pasando todo esto. Y puso el nombre de Dios en mano. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, se me fue la palabra, palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Isaac o no. Él desconfiaba. Y se acercó a Jacob, a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: la voz es la voz de Jacob. Conocía la voz de él, pero las manos de Isaú. Recordemos que al principio, en este tema, especifican que ya había perdido la vista Isaac.
se estaba realmente en delicada salud, ya había perdido la vista, y por eso no reconocía a su hijo menor y a su hijo mayor, no lo reconocía en realidad. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Isaú, fíjense, vellosas, y le bendijo. O sea, aquí hubo realmente un engaño. Y dijo, ¿eres tu hijo Isaú? Fíjense que le dijo, ¿eres tú mi hijo Isaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo, Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido, y bendijo diciendo, claro, la madre lo había preparado totalmente como si fuera eh, eh, Isaú, pero en realidad era Jacob. A ver cómo lo bendijo. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío de los cielos, de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sílvate pueblo y naciones te incline a ti, si sé señor de tu hermano, y se inclinan ante ti los hijos de tu padre, de tu madre, perdón. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, ya aquí lo bendijo, no bendijo. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Isaú, su hermano, volvió de casa. Ahora sí volvió el de casa, ¿no? Isaú. E hizo él también guisado y se lo llevó a su padre, y le dijo, levántate de mi padre, y come de casa de tu hijo, para que me bendigas. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, primogénito Isaú. Y le entremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dijo, y comí de él todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y serás bendito. Cuando Isaac oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, hijo, vino. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Isaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y se aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Isaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo todos a sus hermanos de trigo y de vino le he provisto, pues, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Isaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición para padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y ahora Isaú su voz y lloró. Entonces el padre habló y dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca, que descargarás su yugo en su servir. Fíjese, esto no es la bendición que le dio a Jacob. Bueno, fíjense, vamos a analizar este capítulo que es realmente fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de 2 acontecimientos importantes. Primero vamos a analizar lo que es y por qué es tan importante una bendición. Es importante una bendición. Cuando la persona es bendecida o la bendición santifica, o sea, la persona santificada por una bendición
se convierte en una persona elegida, consagrada, sagrada, plena. Cuando bendices a alguien, se crea un escudo de luz, de protección divina sobre esa persona. Le deseas que todo lo que llegue a su vida sea para su mayor bien. O sea, una bendición, y sobre todo de un padre, es un escudo, es algo, un pacto que se hace, y como la hizo, vamos a ver un momento aquí abajo, atrás, aquí, la hizo de esta manera, fíjense cómo la hizo directamente con quién, con Jehová. Por eso es importante no tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado, no lo tomemos en vano. Debemos seguir quitándonos esa mala costumbre, porque hay muchas personas que toman el nombre de Dios y dicen cualquier barbaridad, y nombre de Dios es sagrado. Fíjense, aquí él dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, ¿no? Él bendijo y lo está bendiciendo, es el padre que está bendiciendo a un hijo. Pero aquí, claro, aquí hay algo que tenemos que ir analizando durante todo el transcurso de los otros acontecimientos que van pasando, porque hubo un engaño, no hay que esconder las cosas, hubo un engaño que ese engaño, ¿por qué sucedió? Y ya han sido 2 veces que fue engañado, Isaú fue engañado por Jacob. Entonces, ¿por qué sucedió este engaño? Porque la madre hizo que que Isaac se confundiera, porque él preparó el engaño, planificó el engaño para que Isaac bendiciera a su hermano Jacob y no bendiciera a su hermano Isaú, que es el que quería él bendecir. Entonces, esto tiene que ver tiene que ver muchas cosas que posteriormente vamos a ir analizando y por qué sucedió esto. Porque a veces hay cosas eh, eh, a veces cosas que suceden dentro de un entorno, bien sea familiar, bien sea de hermandad, que debemos de tener en cuenta y no confiar. La palabra dice muy claro, y lo dice muy claro cuando habla, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo a torcer y no confía en Jehová, su Dios. La única persona que debemos confiar en Dios. Lamentablemente en este acontecimiento vemos que Isaac tenía un padecimiento y él tuvo que ver o palpar a su hijo a ver si era, y bueno, lamentablemente fue engañado por los seres más cercanos a él. En este caso, y a veces esos engaños, cuando vemos esos engaños que se acontece, bien sea por un privilegio, quizás no lo hizo, quizás no lo hizo, lo hizo por maldad o no lo hizo por, por beneficio, no, sino quizás por privilegios. Por privilegio, quizás ese privilegio que tuvo con Jacob y no lo tuvo con su hijo, porque me imagino que los quería a los dos, a Esaú. Quizás ese privilegio que tuvo trajo consecuencias y a veces separaciones entre familias. Las decisiones que toma el padre, que es el sostén, que es la persona, que es esa persona que está dentro de un núcleo familiar sano, tienen que ser respetadas porque el padre es el emisor de Dios en ese hogar. Suena fuerte, a veces quizás me van a decir de algunos nombres eh, muy de moda en estos días, pero no voy a decirlo, pero esos ataques que dicen cuando nosotros hablamos sobre el sortén, cuando hablamos de las cosas, hablamos de la posición de la mujer en el hogar, la posición del hombre en el hogar, y lo toman por otra cosa, bueno, ya esas son cosas que Satanás ha puesto para que la familia simplemente se divida.
y cada quien no tenga, cada quien no tenga su función en su hogar. Y la obra de Dios sea eh, totalmente dividida para que gane el enemigo, o gane no, se lleve las almas a los enemigos, porque Satanás, que Dios lo reprenda, nunca gana. Él perdió hace tiempo, muchísimo tiempo, desde que se rebeló contra Dios, desde ahí empezó su maldición. Y bueno, que sea Dios que lo reprenda. Ok, y seguimos aquí a ver qué pasó posteriormente, porque este es un análisis bastante profundo, bastante que lo vamos a ir siguiendo viendo, porque en el capítulo 28 vamos a ver nuevamente lo que pasó y lo que aconteció sobre todo esto con Isaac y sus hijos. Pero bueno, vamos al segundo subcapítulo. Aquí lo tengo, que Jacob huye de Isaú. Bueno, vamos a ver. Y obedeció Isaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo su corazón, llegará los días de luto de mi padre y yo lo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Isaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob y su hijo menor y le dijo, he aquí, Isaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y ahora pues, hijo mío, obedece a mí mi voz, levántate, huye a casa de Labán, mi hermano de Harak, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue y hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en unos días. Vamos a señalar este momento. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de hija de Het, ¿cómo está de la hija de esta tierra? ¿Para qué quiero la vida? Fíjense, aquí vemos dos acontecimientos importantes. Lo primero, eh, obviamente la ira y las cosas que pasaron, se llenó de ira Isaú con Jacob. Igualmente, hubieron dos cosas, y lo que hablamos al principio. Cuando hay algún tipo de engaño, por llamarlo así, dentro de incluso se ven a veces en congregaciones, en iglesias, cuando existe ese tipo de engaños, cuando existe ese tipo de engaños donde o fue manipulado por alguna persona, algún hermano o algún familiar o algún amigo, este tipo de engaños siempre trae consecuencias. Los engaños, obviamente, es es un pecado, es una falta grave que no nos debemos dejar influenciar por el enemigo para que engañemos a nuestro prójimo. Pero más allá de eso, vienen las consecuencias, que son las consecuencias que pueden traer como esto, como ese pensamiento que en su corazón se sembró a Isaú sobre algo peor, que es el asesinato y matar a su hermano, una maldición completa, totalmente dirigida a que el enemigo en ese momento estaba trabajando con Isaú para que colocara en el corazón ese sentimiento de odio. Entonces, fíjense por dónde va todo. Primero hubo un engaño, luego hubo un sentimiento de odio, y luego sentimiento de odio es un sentimiento de asesinar a su familia, a su hermano, por la bendición que le había dado Isaac hacia Esaú, hacia Jacob, que en realidad se hizo pasar por Jacob. Y posteriormente vemos aquí, ¿no?, que también hay consecuencias aparte de ese sentimiento malvado,
también el que ella misma admite, bueno, porque seré de vosotros ambos un día, seré privado, perdón, seré privado de vosotros, ¿no? O sea, obviamente porque ahora tiene que separarlo, porque de él hacer alguna obra que quizás no la hizo, como le digo, de mala intención, quizás lo hizo con un propósito, quizás lo hizo por una preferencia, hace que todo esto exista, que se desvíe todo. Primeramente, Isaac hizo algo engañosamente porque se dejó influenciar por lo que por lo que él sintió, porque simplemente él sintió, palpó eh, que era su hermano y no lo era, era su hijo y no era ese hijo que estaba bendiciendo. Segundo, y sembró en el corazón en este caso se me va el nombre, de Isaú, sembró ese odio hacia su hermano para incluso pensar en su corazón que lo iba a asesinar. También lo hizo que la separación se separara tanto los hermanos por los acontecimientos que pasó y se privara de ellos. Y aparte de eso, y dijo algo aquí bastante, para quien quiero la vida, que estos son demonios que, fíjense, son demonios de sentimientos de suicida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos en este capítulo una gran lección sobre que debemos actuar siempre con la voluntad de Dios, nunca con engaños, nunca con mentiras, nunca no hay atajo. Vamos a ver qué pasa posteriormente en los otros capítulos, a ver con realmente en qué sucede o qué termina todo esto, y qué Dios dice sobre esto, porque de verdad que es bastante, bastante fuerte en este capítulo, o lo que pasó o lo que le hicieron a Isaac, porque en realidad no fue propósito de Isaac el bendecir a Jacob, sino bendecir a este caso a su hijo primogénito Isaú. Bueno, vamos a dejarlo y esperemos que para la próxima clase estaremos aclarando, o Dios nos aclare bastantes dudas sobre este acontecimiento que pasó. Y bueno, lo vemos en la próxima clase. Chao, chao a todos. Hasta luego.